se dieron las elecciones de segunda vuelta, el balotaje, entre los dos candidatos finalistas. Por un lado, Daniel Noboa, y por el lado del progresismo, la abogada Luisa González. Los resultados son conocidos, hay una decisión, hay una declaración de la doctora González en el sentido de que no se respetarán, no se aceptan los resultados. Y para conversar sobre este y otros temas nos acompaña Rómulo Salazar. Bienvenido, gracias por estar aquí. Al siguiente día, dicen que después del partido de fútbol del día domingo, el día lunes toditos somos directores técnicos, toditos sabemos cómo se debió haber planteado el partido, cómo se debe haber jugado. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en relación con sus últimas expresiones, Alonso, yo quiero recordarle a usted que en alguna de las últimas oportunidades que me recibió aquí, y yo tuve oportunidad de decirle a la ciudadanía que yo tengo muy presente que la historia del país, la historia de los pueblos, revela que sus conquistas, ¿no?, y sus derechos solo pueden ser defendidos eficientemente si es que hay movilización social. Pero desde los últimos, diríamos, 15 años, 20 años acá, podríamos decir las campañas electorales, primero, las campañas electorales ya no son las movilizaciones sociales que eran en el pasado, hasta hace unos 15, 20 años. Pero se dice en defensa de eso que las cosas se van modernizando, que ahora las campañas se hacen básicamente en redes sociales y a través de medios electrónicos. Sí, pero las redes electrónicas no tienen por qué sustituir ni reemplazar, que podrían robustecer, obviamente, las viejas la vieja presencia, la antigua presencia, mejor dicho, la habitual presencia de los sectores populares en las movilizaciones. Eso sí, las redes sociales deberían, así como la radio, el periódico, ser un complemento, eso, más o menos. Eso, sirvieron, los medios de comunicación sirvieron en el pasado a la movilización social, a la difusión de opiniones, de un criterio, de otro, de un punto de vista y de otro, pero a eso. Ahora las redes sociales como que se supone que, usted lo decía hace un momento, habrían reemplazado a la movilización social, pero eso no es así, porque en la práctica tenemos que la falta de movilización social tiene a la gente al margen de un conocimiento estable, permanente, diario, cotidiano, ¿no?, de los acontecimientos. Pero es que hay que entender un asunto, ¿no? La vorágine de la vida moderna hace que las cosas sean tratadas desde diferentes lugares y sobre todo con comodidad. Parece ser que las redes sociales reemplazan la calle, reemplazan la plaza, reemplazan la bronca y todo se disuelve a través de la conectividad vía Internet. No, sí, eso de la inmovilidad social, que vendría a ser esto de que la comodidad, ¿no es cierto? De estar cómodo en casa y estoy viendo lo que pasa en el mundo, no solamente en el país. Y yo también opinando de alguna manera. Y también opinando en las redes sociales, ¿no es cierto? Pero esa inmovilidad, ¿no?, esa inmovilidad social implica, esa falta de movilidad social, sí, esa inmovilidad social implica también un adocenamiento mental. Una limitada observación y observancia de los hechos, los acontecimientos y una limitada y prácticamente ninguna relación entre las personas, incluso en el vecindario, incluso entre los familiares, ¿no? Y entonces esa inmovilidad ha sido desde mucho tiempo atrás siempre recomendada por los sectores, identifiquémoslos como la derecha, ¿no?, interesados en que la participación social desaparezca, a que nadie reclame al gobierno, ni local ni nacional, por lo que hace, ha dejado hacer o ha hecho mal. Viene a ser una especie de protesta en calma, o protesta educada, o una presencia civilizada, diríamos,
para que ya no haya el vandalismo, no haya la presencia en las calles, no haya la confrontación con la policía. Eso es más o menos la idea que tengo yo respecto de lo que ahora se da en llamar la lucha en las redes sociales, la campaña en redes sociales. Esa inmovilidad social es lo que justamente nuestra Constitución de la República lo señalaba cuando destaca, o se refería, mejor dicho, a esta inmovilidad social, a la necesidad de que la sociedad participe, ¿no? Cuando hace un reclamo, y por eso habla del derecho de resistencia. En el artículo 98 de la Constitución, el derecho a la resistencia que tienen las personas, las colectividades, cuando sus reclamos no han sido respondidos y cuando no son realmente explicados. Entonces, aquí estamos frente a una cantidad de cosas que vienen ocurriendo desde hace algunos años, ¿no? Que no se explican nunca y que incluso las propias agrupaciones políticas, a pesar de que la Constitución y la ley, ¿no? En razón de esa inmovilidad que ustedes, esa comodidad que usted menciona, las agrupaciones políticas han dejado de funcionar. Mire usted que ya no tenemos movilidad política. Viene una campaña electoral y lo único que se sabe es que se convocó, y lo sabemos a través de las redes sociales. Y luego sabemos de que ya se han inscrito las candidaturas y no se sabe, a pesar de lo que dice la Constitución y la ley, ¿no? Dice que se designarán las candidaturas mediante votación interna dentro de cada movimiento político o partido político según quien postule a nivel local o a nivel nacional esas candidaturas, ¿no? Entonces, pero aquí ya ni siquiera se reúnen las agrupaciones políticas y es un serio problema que se repite y se presenta en otros aspectos más. Pero quiero terminar de señalar esto, de que extrañamente los movimientos políticos registrados, inscritos en el Consejo Electoral, nunca han convocado al interior de sí mismas, de sus propias agrupaciones, a sus militantes para recibir su voto. Y previamente tampoco para que se postulen las candidaturas, registrarlas y que Yo recuerdo que alguna vez hubo un intento en la Izquierda Democrática de hacer una elección primaria que resultó realmente una bronca infernal entre los propios coidearios de la Izquierda Democrática, unos por un candidato y otros por otro candidato, y comenzaron a escapar, a sacarse los ojos, ¿no? ¿Ya? Y sin embargo, eso demostraba que había que aprender, pues, que no es fácil, pues, eso de organizarnos y de disciplinarnos, aprender a pensar, a expresarnos y a respetar la opinión. Parece que hay intolerancia incluso dentro del propio movimiento, ¿no? Eso. Entonces se da una intolerancia y una incapacidad o un ocultamiento de los verdaderos puntos de vista que tengo yo, pero que no me atrevo a decirlos, y por eso entonces eluden dirigentes y militantes, o sobre todo las dirigencias, me diría yo, eluden organizar el proceso político, originario, el partido y el proceso que determina la ley expresamente. Para designar candidatos. Para designar candidatos. Y para luego se reciban los votos de la militancia en torno de la una o la otra candidatura internas. O sea, se hacen elecciones internas para postular los candidatos que van a participar en el proceso electoral convocado por el Consejo Electoral. Pero me parece que no tienen ni padrones electorales los partidos políticos. Eso también. Porque tiene que haber, cada partido debería tener su padrón electoral para saber cuáles son sus militantes, cuáles son sus simpatizantes, etc. Desde luego. Y la ley Código de Democracia, como la llamamos vulgarmente, esa establece la normativa en ese sentido. Incluso determina la ley que debe instituirse dentro de cada agrupación o sector político una especie de escuela
¿no?, de formación política. Incluso se habla del derecho a la contradicción, a hacer oposición, incluso que hay derecho a hacer oposición política al gobierno en un nivel o en otro. Habla clara y expresamente que hay derecho a hacer oposición política. ¿Y cómo se hace oposición política? Reuniéndonos a conversar, a discutir y a debatir. Entonces tiene que haber, diga usted, una mesa redonda, por ejemplo, ¿no?, dentro de la organización. Claro, o incluso puede hacerse, y debe, de la ley prevé que se pueden hacer consultas entre agrupaciones convocadas, ¿no?, para conversar de asuntos de interés general para el país, para la provincia, para el cantón. Pero nada de eso se ha hecho. No, es que obviamente es que el Consejo Electoral, ¿no?, realmente respondiendo a los intereses de una derecha que no quiere que el pueblo participe, porque esto que estamos hablando, esto que dice la Constitución y a que yo estoy refiriendo, eso implica que la Constitución promueve la participación social, promueve la participación ciudadana, promueve la acción ciudadana en la vida del país, de sus instituciones. Y para eso incluso se creó el Consejo de Participación Social. Y también hay un fondo, hay un fondo económico para todas estas actividades. Efecto. Y por eso es que incluso las agrupaciones políticas tienen un recurso inicial que reciben para intervenir en la campaña electoral. Y no es una forma de fomentar precisamente. Y no estaría mal tampoco que sus directivos, sus principales directivos y cuadros que están dedicados a la organización, a la formación, a la divulgación de sus principios, tengan una remuneración porque algo tienen que vivir, pues. No, pero sí, y la propia ley establece que llevarán una contabilidad, ¿no?, de sus actividades financieras, ¿no? Claro. Y ellos manejarán dentro de los conceptos de orden legal, ¿no?, de orden idóneo, digamos, ético, moral, ¿no? Pues, y de acuerdo con los intereses y tareas de la organización que administrarán esos recursos. Lo que pasa es que como no hay no se aplican ese tipo de principios, de disposiciones legales, y no hay quien vigile, ni le interesa al Consejo Electoral, ni al gobierno de turno tampoco le interesa que eso se verifique, se vigile o se cumpla, entonces lo que vamos es a una ciudadanía desmovilizada. Y una ciudadanía desmovilizada significa una ciudadanía desinformada. Y una ciudadanía desinformada significa una ciudadanía de fácil manipulación. Claro. Como lo que ha ocurrido justamente en los últimos años y en los últimos tiempos y en este proceso electoral, donde tenemos este rato un candidato triunfante, según los resultados electorales, triunfante, que no cumplió los requisitos que la ley establecía para poder ser candidato. Pero de eso se conversó hasta el cansancio en el proceso. Se conversó, pero no hubo un solo manifiesto, un solo pronunciamiento, ni de la Revolución Ciudadana, ni de otras agrupaciones políticas que parece que pasadas las elecciones no les importa, perdónenme la expresión, un cacho, ¿no?, lo que pase o deje de pasar en la institucionalidad pública del país, ¿no? Entonces nadie dice nada, ¿no? Pero es un hecho gravísimo. Entonces, así, ¿para qué exigimos requisito de bachiller para ingresar a la universidad, por ejemplo? Claro. ¿Para qué exigimos títulos opcionales para ingresar a un cargo o a otro? ¿Para qué? Si el presidente de la República nos da el mal ejemplo de que él, incumpliendo los requisitos ciudadanos, hizo participación, y nadie, el órgano que debió haberle dicho, señor, usted no puede, su candidatura es nula, en lugar de estar contabilizando sus votos, debió declarar, señor, usted no cumplió con este requisito de la licencia, entonces sus votos no cuentan porque su candidatura fue nula. Así que, señor, contamos la votación. Pero como dice nuestro pueblo, eso y la cara de Dios no se ha de ver. Eso, bueno, por eso seguramente es que también la idea de Dios y de la religión y todo eso va también perdiendo vigencia en la ciudadanía. Porque aun cuando la gente va a misa, pero no tiene idea de lo que es la historia siquiera de su religión. Ahora, vamos a conversar ya no sobre lo que ha pasado, de lo que debió haberse hecho,
de los reclamos que tuvieron que haberse realizado, porque ya no se hicieron. Ya el proceso continuó, con o sin la oposición de uno o de otro partido político, siguió el proceso, llegamos a las elecciones, y ayer hay una votación que se da en donde, de acuerdo a los datos que manda el Consejo Nacional Electoral, pues esa votación es favorable al presidente candidato. Bueno, y la resolución, digamos, no la resolución, sino las declaraciones hechas por la candidata González, en el sentido de que no aceptan, impugnan, están en desacuerdo con los resultados electorales. Están en desacuerdo porque consideran que esos no son auténticos. No son los reales. No son los reales. Entonces esperemos a que justifiquen ese desacuerdo, y con eso fundamenten la impugnación correspondiente y bueno, se haga el trámite legal que amerita. Pero esa misma circunstancia también dice, bueno, ¿cómo es posible que la diferencia sea en definitiva de 11 puntos, ¿no? Casi 1 millón de votos, ¿no? Entonces son creo que de 43 a 54, ¿no? Así, esa es la diferencia, el porcentaje. Hay una disminución de votos para la candidata de la Revolución Ciudadana. Entonces, yo digo, bueno, y entonces que la gente le gustó que en el proceso electoral se le hagan ofertas de bonos, de donaciones, de las concesiones de los recursos naturales del país, como el petróleo. Pero eso se hizo a troche y moche también, pues, o sea, se ofreció todo. Eso. Y se ofreció y se hizo la entrega de esas cocinas de gas, o cocinas eléctricas, mejor dicho. Sí. Se entregaron, creo que fue en Guayaquil, se entregaron que habían estado guardadas, embodegadas desde la época de Moreno. Se contrataron como 100,000 jóvenes para que hagan ese de Jóvenes en Acción. Se dijo que se va a dar un bono de $1,000 a los agricultores de las zonas declaradas en emergencia. Sí. Es decir, un poco que sumado, alguien sumaba todos esos valores y llegaba más o menos a unos $600 millones que se iba a entregar en bonos. Eso. Y entonces se maneja así, la gente se supondría, si esos resultados son válidos, ¿no? Tendríamos que entonces decir que sí, que la ciudadanía ya está de acuerdo en que se manejen los recursos económicos, financieros, naturales, en la forma como a bien tenga quien está en el mando, ¿no? Entonces, si así, aquí ya no hay ley. Entonces, aquí, ¿para qué nos vamos a quejar de que ha habido una infracción, que hubo un hecho delictuoso, que se atentó contra la propiedad, que le asaltaron a alguien, le robaron? ¿No? Si ya eso es cuestión de quién toma la decisión y allá, ¿no es cierto? Es que eso ya a nadie le importa que eso esté bien o que esté mal. Yo me voy con el que tiene la oportunidad o al que yo puedo recurrir para que me ayude. Y si el que hizo esa infracción, grande o pequeña, me puede ayudar, pues está bien lo que hizo. A ese nivel estamos llegando. Pero eso es vísperas del caos. Pero es que eso ya estamos en el caos. Entonces, lo malo es que ya estando en el caos, en manifestaciones gravísimas como estas, ¿no? Haya habido silencio de quienes están en el deber, en la obligación, de acuerdo con la ley y la Constitución, de reclamar, de protestar, de encabezar y de orientar la protesta, el reclamo y la resistencia popular. Pero, entonces, si eso le han enseñado al pueblo, que en lugar de la ley, unos y otros, unas agrupaciones y otras, le han enseñado al pueblo a ese deber hacer y dejar, ver hacer y dejar pasar. Entonces, obviamente, ya, ¿qué derecho tienen también para participar, para decirnos que queremos en nombre de la democracia participar porque vamos a recuperar la democracia? ¿Con qué autoridad? Pues ya, ¿con qué confianza en esas condiciones? Entonces, ahí hay que señalar, yo señalo todo esto, porque hay que hacer un llamado a las personas, a los ciudadanos, que es necesario revisar este tipo de conductas y retomar algunas prácticas que hemos abandonado.
algunos olvidos que hemos hecho de la Constitución y la norma legal y del hábito moral, el hábito ético. No podemos seguir en ese plano, porque entonces ya no tenemos país. Entonces ya se acabó, se termina, va a terminar desapareciendo, porque ya desapareció bastante el concepto de la identidad nacional. Ahora, Hasta el punto que, mire usted, ya con esto, en estos últimos años se han venido entregando las Galápagos y a nadie le importa. Vienen haciéndose barbaridades desde respecto de la función judicial. El propio Consejo de la Judicatura manda sacando una jueza porque tomó una decisión que no le gustó al dueño del país, ¿no? Y la mandaron sacando a esa jueza. La mandaron sacando. y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada. Entonces, ¿de qué justicia, de qué institucionalidad estamos hablando? Rómulo, ¿se está normalizando lo anormal? Yo ¿Está no, viendo como lógico lo ilógico? yo diría que no es que se está normalizando, yo diría nos estamos acostumbrando. Nos estamos acostumbrando a la anormalidad Para verla como normal. para vivir como ella, acostumbrar la anormalidad. Yo no, que no me gusta mucho decir se está normalizando el delito, porque la palabra normalizar tiene otra significación. Ya. Lo que pasa es que desde ciertos sectores políticos, institucionales, les ha gustado esa palabrita que parece que los hace más intelectuales, más importantes, ¿no? Más informados. Entonces una palabra rara aplicada indebidamente como que les pone más distinguidos, ¿no? ¿No? Y esas son graves equivocaciones que se viene teniendo. Como cuando se escribe de una manera que no tiene nada que ver con la gramática, pues. Entonces ya no hay gramática, pues. Entonces, como ya no hay gramática, nadie respeta la gramática, nadie estudia la gramática, entonces aquí hablamos de cualquier manera. Incluso hacemos uso del lenguaje de prostíbulo para hablar, nada menos que un acontecimiento como fue el del debate, de la primera vuelta, ¿no? El debate presidencial. Entonces, con expresiones de esa índole, completamente descomedidas, entonces, ¿qué esperamos de la niñez? ¿Qué esperamos? ¿En base de qué normativa vamos a esperar que los niños se refieran a su padre, a su madre con expresiones de respeto? Complicado el asunto, ¿no? Claro. Ahora, Rómulo, ya se dieron los resultados. Hay una posición de decir no reconocemos esos resultados, pero al parecer todo está engranado para que los resultados sean o no reconocidos por uno, por el Revolución Ciudadana. Eso parece que va a estar obligado y sacramentado y el elegido en este caso es el candidato presidente. Rómulo, ¿qué viene? Esa segunda parte. ¿Qué viene de aquí en adelante? Bueno, ya tenemos las primeras, ¿qué diríamos? Ya tenemos manifestaciones de qué es lo que viene. Ya lo venimos viendo. No hay hospitales para que los pobres, los que no tienen empleo, incluso, especialmente ellos, no tienen empleo, puedan ir a un hospital. Ya no pueden ir. Ya tienen que morirse nomás. Porque así vayan al hospital, no hay atención. Pero eso sí se le dijo a la gente. ¿Y por qué la gente no creyó en eso que le dijeron? Porque eso tiene que ver con aquello de la inacción de las agrupaciones políticas, que son las que tienen que educar la conciencia social. Si el objetivo de crear esas organizaciones de acuerdo con la ley y la Constitución es justamente para orientar, para educar a las mayorías sociales y informarlas permanentemente. Pero si no se las educa, es obvio, la gente desinformada no puede informarse de un día para otro, de un mes para otro, ni de un año para otro, sobre todo lo que tiene que decidir y apoyar o negarse. El aprendizaje es una cuestión progresiva. Y permanente. Y permanente, obviamente, y creciente, ¿no? Pero si nunca hay información, entonces lo permanente y lo creciente es la ignorancia. Ahora, y la ignorancia siempre ha permitido hacer barbaridades a los dueños de un país. Pero habiéndoseles dicho, habiendo señalado, si no permanentemente, de alguna manera habiendo generado cierta inquietud, qué es lo que podría venir. Sin embargo, hoy estamos asistiendo
Bueno, al triunfo de una posición eminentemente diferente a la que, negativista. diría yo, privatizadora. A eso voy. Negativista, porque el rato que la privatización es lo que aspiran y vienen aspirando y lo han venido ya haciendo, porque ya lo han venido haciendo y ya De lo alguna manera, quisieron sí. hacer, ¿no? Entonces, obviamente, no va a haber, no va a haber impedimento, porque la Asamblea Nacional, que no ha reclamado cuando debía que haber reclamado sobre cosas como estas, ha guardado silencio. Incluso lo han cubierto eso con aquello de que hay que colaborar con el gobierno. Es decir, las Hay que sectores, darle gobernabilidad, decían. esa expresioncita, también muy mal utilizada. Sí, hay que darle gobernabilidad al gobierno para que tenga éxito. Porque si tiene éxito el gobierno, todos tendremos Tenemos éxito. Pero eso es olvidar que en la sociedad, como ya en otras ocasiones se ha dicho, pues hay en términos generales dos líneas de intereses. Los intereses de las mayorías sociales que siempre están menoscabados y hay que estar constantemente defendiéndolos, rescatándolos, recuperándolos, defendiéndolos y que son los que pasan en desventaja. Y la otra línea de los intereses de los concentradores de la propiedad, de las oligarquías nacionales e internacionales adueñadas De este de país. este país, ¿no? Entonces, frente a esas dos líneas de intereses, ¿no? Es obvio que tiene que haber, pues, un cuestionamiento, ¿no? Una presencia. Si el pueblo no sale a defender, como decíamos hace un momento, pues la educación, no sale a defender la salud, la vialidad, no sale a defender, en definitiva, la seguridad también, que sigue habiendo miles de muertos, y nadie sabe qué Nadie pasó dice nada, ¿no? con los desaparecidos, Ahora, ni con los muertos. Y entonces ahí hay una cuestión más. Ya van a ir habiendo cuestiones de orden colectivo, ¿no? Digamos, colectivo de gente organizada. Por ejemplo, el aseguramiento social. También es de interés pero de por estas supuesto. oligarquías desaparecer el IES para incrementar el número de usuarios de la medicina privada, de la salud privada. Que eso signifique que una cantidad de gente se quede sin seguro, sin aseguramiento, eso es problema de ellos. Ahora, pero digo yo, si este es el panorama que se presenta y que parece va a venir, entonces, como dice nuestro campesino Mala, todos te siento, Federico, van a venir días difíciles, van a venir problemas serios, ¿o no? Claro que van a ser más difíciles de los que ya estamos teniendo. Y entonces la gente va a tener que salir a reclamar su empleo. Ya estamos este rato escuchando que hay, por ejemplo, jóvenes que fueron médicos incluso, ¿no? Que fueron llamados a prestar sus servicios en el ámbito del servicio médico, a los que les ofreció un pago y no se les está pagando. Y eso los está echando. Y eso los está echando de los lugares donde ya se los ha echado. Entonces tienen ahora salir que defender, primero, su derecho a la ocupación. Y segundo, que se les pague. Lo que trabajaron. ¿Ya? Y entonces van a encontrarse que eso no se puede reclamar individualmente y que aunque hay que reclamar organizadamente, en forma social, y que aún así van a haber autoridades como las que venimos viendo que son obedientes al dueño de la provincia, del país, del cantón, ¿no? Y que a eso hay que reclamarlo. Y que hay que reclamarlo públicamente. Eso implica movilización. Eso es el ejercicio del derecho a la resistencia de que habla el artículo 98 de la Constitución de la República. Con lo que le acabo de escuchar, entonces hay turbulencias en el futuro del país, en el horizonte. Querramos o no reconocerlas o admitirlas o preverlas, esas van a ocurrir porque es como el derecho a la vida. Si bien no me dan empleo, sí tengo el derecho a reclamar. Y si reclamando no me dan, pues la gente dice, entonces me encuentro lo que tengo para dar a mis hijos que se me mueren de hambre. ¿Niveles de más violencia? De más violencia, exacto, de una violencia, ahí sí popularizada, pues diría, pues vulgarizada, mejor dicho. Ajá. ¿Ya? Entonces tendrán que ir reaccionando ciertas personas, ciertos sectores,
las universidades ya no pueden seguir guardando silencio. Pero si el nivel de vulneración de los derechos, de la Constitución, de la institucionalidad en todos los ámbitos amenaza todo. Ya no hay, un municipio no hay que haya recibido, que esté al día en los recursos. No. Una universidad que no esté siendo... Y ese es el panorama que espera para el futuro también, porque no es que ya mañana les van a volver a entregar los recursos. No, pues el asunto es que ¿de dónde va a salir la plata? Pues, Que es la segunda parte. Entonces, esa es la segunda parte. ¿Y el hecho que se va a seguir endeudando el país? Por ahí creo que es el camino. Se va a seguir entonces vendiendo como el pozo Sacha, porque vamos a recibir 1.500 millones O se de incrementan dólares este rato. impuestos, se disminuyen beneficios, podría ser también. Y entonces empieza a golpearse a las clases medias. Y a las medias bajas, ¿no? Pero le empiezan a golpear. Entonces ahí la gente empezará a pensar, pero eso requiere días, meses y hasta años. Pero requiere que haya quien organice realmente la expresión política, porque la expresión política es un resultado del pensamiento. Cuando no hay pensamiento, cuando no hay conocimiento, no hay pensamiento. Y cuando no hay pensamiento, no hay política. Y si no hay política, ¿quién dirige lo que conviene a la sociedad, que son las mayorías sociales?